Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Centrar la mente por su santidad el 14º Dalai Lama. Enseñanza extraída de la obra Conócete a ti mismo tal como realmente eres. Centrar la mente. Aunque la distracción es nuestro estado corriente, podemos reunir las capacidades que todos poseemos para adquirir conocimiento y centrarlas en el objeto que deseamos comprender, como hacemos cuando escuchamos instrucciones importantes. Mediante esa atención, mejoran enormemente todas las prácticas, ya sea el amor, la compasión, la intención altruista de alcanzar la iluminación, o la reflexión sobre nuestra propia naturaleza y la condición real de todos los demás fenómenos. De modo que el progreso es mucho más rápido y profundo. El budismo ofrece muchas técnicas para desarrollar una forma de concentración llamada aquietamiento de la mente. En este poderoso estado de concentración, todas las distracciones se aquietan y la mente permanece centrada de forma constante, alegre y flexible en el objeto interno elegido, con suma claridad y firme estabilidad. En este nivel de desarrollo mental, la concentración no requiere esfuerzo alguno. Superar la pereza. La pereza tiene muchas caras, y todas ellas se traducen en la postergación, en dejar la práctica para otro momento. A veces la pereza consiste en desviarse de la meditación en favor de actividades éticamente neutras, como coser o calcular cómo ir en coche de un lugar a otro. Esta clase de pereza puede ser especialmente perniciosa, porque tales pensamientos y actividades no suelen reconocerse como problemas. Otras veces la pereza se manifiesta como distracción al pensar en actividades no virtuosas, como un objeto de deseo o de qué forma devolvérsela a un enemigo. Otro tipo de pereza es pensar que uno no es apto para la práctica de la meditación, sentirse inferior y desanimado. ¿Cómo puede alguien como yo conseguir algo así? En este caso, no se reconoce el gran potencial de la mente humana y el poder del adiestramiento paulatino. Todas estas formas de pereza implican poco entusiasmo por la meditación. ¿Cómo superarlas? Reflexionar sobre las ventajas de obtener flexibilidad mental y física fomenta el entusiasmo por la meditación y contrarresta la pereza. Una vez que hayamos desarrollado el placer y el gozo de la flexibilidad mental y física que proporciona la meditación, seremos capaces de permanecer en estado meditativo todo el tiempo que queramos. En ese momento, nuestra mente estará totalmente adiestrada para que podamos dirigirla hacia cualquier actividad virtuosa. Todas las disfunciones del cuerpo y la mente se habrán desvanecido. Condiciones para la práctica. Para el principiante, los factores externos pueden tener un impacto considerable en la meditación porque la capacidad mental interna aún no es lo suficientemente poderosa. Por eso resulta aconsejable alejarse del bullicio y contar con un espacio tranquilo para meditar. Una vez que la experiencia interna haya avanzado, las condiciones externas ya no nos afectarán tanto. En esta primera fase, destinada a cultivar el aquietamiento de la mente, se necesita un entorno saludable donde practicar, alejado del bullicio y las personas que fomentan el deseo o la rabia. Internamente hemos de sentir satisfacción, no experimentar un deseo intenso por la comida, la ropa y demás, estar satisfecho con la moderación. Hemos de renunciar a las actividades y el barullo, dejar atrás el ajetreo. Especial importancia tiene el comportamiento ético, pues este aumenta nuestra sensación de relajación, de paz y de tener la conciencia limpia. Todos estos prolegómenos nos ayudan a reducir las distracciones burdas. Cuando me hice monje, entre mis votos estaba limitar las actividades externas y concentrarme en el desarrollo espiritual. La moderación me hacía consciente de mi comportamiento y me instaba a prestar atención a lo que estaba sucediendo en mi mente para asegurarme de que no estaba desviándome de mis votos.
Eso significa que incluso en los momentos en que no estaba haciendo un esfuerzo concreto por meditar, impedía que mi mente se dispersara, y de ese modo era constantemente dirigido hacia una meditación interna focalizada. Hay gente que ve los votos morales como una suerte de reclusión o castigo, pero eso es un error. Del mismo modo que adoptamos una dieta para mejorar nuestra salud y no para castigarnos, las normas establecidas por Buda están destinadas a controlar la conducta contraproducente y vencer las emociones dañinas porque son destructivas. Por nuestro propio bien, refrenamos las motivaciones y acciones que pueden generar sufrimiento. Por ejemplo, debido a una seria infección de estómago que padecí hace unos años, hoy día evito los alimentos ácidos y las bebidas frías que de lo contrario consumiría. Este régimen me proporciona protección, no castigo. Buda estableció estilos de conducta con el fin de mejorar nuestro bienestar, no de generarnos malestar. Las normas vuelven la mente propicia para el progreso espiritual. La postura. La postura meditativa es importante, porque cuando enderezamos el cuerpo, nuestros canales de energía internos también se enderezan, permitiendo así que la energía fluya equilibradamente por ellos, lo que a su vez ayuda a equilibrar la mente y ponerla a nuestro servicio. Aunque la meditación puede hacerse en posición horizontal, es preferible la posición sentada, con las piernas cruzadas, teniendo presente los 7 aspectos siguientes. 1. Siéntate con las piernas cruzadas y con un cojín debajo de las nalgas. 2. El aquietamiento se cultiva centrando la mente no en un objeto externo, sino en un objeto interno. Con los ojos entornados, ni abiertos ni cerrados del todo, dirige la mirada relajadamente hacia la punta de la nariz. Si te resulta incómodo, mira el suelo que hay frente a ti. Deja los ojos ligeramente abiertos. Los estímulos visuales no alterarán tu concentración mental. Más tarde, está bien si los ojos se cierran por sí solos. 3. Endereza la columna, como si fuera una flecha o una pila de monedas. No la arquees hacia atrás ni hacia adelante. 4. Mantén los hombros nivelados y las manos 4 dedos por debajo del ombligo. La izquierda debajo, con la palma hacia arriba, y la derecha encima, también con la palma hacia arriba. Los pulgares se tocan para formar un triángulo. 5. Mantén la cabeza recta, de manera que la nariz esté alineada con el ombligo, pero arquea ligeramente el cuello hacia adelante como un pavo real. 6. Descansa la punta de la lengua sobre la zona del paladar próxima a los dientes. Esto te permitirá más adelante meditar durante periodos prolongados sin salivar. También evitará que respires demasiado fuerte, lo cual te resecaría la boca y la garganta. 7. Inspira y expira suave, tranquila y uniformemente. Una práctica de respiración especial. Al inicio de la sesión, conviene eliminar del cuerpo las corrientes de energía contraproducentes llamadas aires o vientos. Como deshacerse de la basura, esta serie de 9 inhalaciones y exhalaciones ayuda a disipar los impulsos de deseo u odio que hayas podido abrigar antes de la sesión. Primero, inspira profundamente por el orificio nasal derecho, cerrando el orificio izquierdo con el dedo pulgar izquierdo. Acto seguido, libera el orificio nasal izquierdo, cierra el derecho con el dedo corazón izquierdo y expira por el orificio izquierdo. Hazlo 3 veces.
A continuación, inspira profundamente por el orificio nasal izquierdo, mientras cierras el orificio derecho con el dedo corazón izquierdo. Libera el orificio derecho, cierra el izquierdo con el pulgar izquierdo y expira por el orificio derecho. Hazlo 3 veces. Por último, devuelve la mano izquierda al regazo, a la posición descrita en la sección anterior, e inspira y expira profundamente por ambos orificios nasales. Hazlo 3 veces hasta sumar un total de 9 inspiraciones. Al inspirar y expirar, concentra tu mente en las inspiraciones y expiraciones pensando inspiro y expiro. O cuenta durante cada fase de inspiración y expiración hasta 10 y luego hacia atrás. Permanece centrado en la respiración. Eso hará que tu mente se aligere y expanda, liberándola temporalmente de todo objeto de deseo u odio que hayas podido tener y refrescándola. Hecho esto, trae claramente a tu mente tu motivación altruista, tu deseo de ayudar a los demás. Si hubieras intentado introducir una actitud virtuosa estando bajo la influencia del deseo o el odio, habría sido difícil, pero ahora es más fácil. Esta práctica de respiración es como preparar un trapo sucio para teñirlo. Una vez lavado, es más fácil que observa el tinte. Al concentrar toda tu mente únicamente en la respiración, que siempre está contigo y no hace falta imaginar, conseguirás que los pensamientos se disipen y esto te permitirá serenar la mente para los pasos subsiguientes. El objeto. Ahora consideremos la clase de objeto en que deberías concentrarte mientras practicas el aquietamiento. Dado que los efectos de las emociones destructivas previas tienden a quedarse flotando en el fondo de la mente, cualquier intento de concentración se verá fácilmente interrumpido por ellos. Si ya has asimilado claramente el vacío de existencia intrínseca, podrías tomar la imagen de la vacuidad como objeto de concentración. Pero al principio es difícil concentrarse en un tema tan profundo. Probablemente necesites un objeto de atención que debilite tu emoción destructiva predominante, ya sea esta deseo, odio, confusión, orgullo o pensamientos exagerados. Los focos empleados para contrarrestar estas tendencias reciben el nombre de objetos para la conducta purificadora. Si tu emoción destructiva predominante es el deseo, significa que reaccionas ante una persona o cosa mínimamente atractiva, deseándola de inmediato. En este caso, puedes meditar sobre los componentes de tu cuerpo, desde la coronilla hasta las plantas de los pies. Piel, carne, sangre, huesos, médula, orina, heces y demás. Visto superficialmente, el cuerpo podría considerarse bello, pero si examinas detenidamente sus partes para este ejercicio, verás que no es tan bello. Un globo ocular aislado puede ser tremendo. Considera hasta la última parte de tu cuerpo, desde el pelo hasta las uñas. En una ocasión en que estaba de visita en Tailandia, junto a la puerta de un monasterio, se mostraban las fotografías de un cadáver que habían sido hechos día a día a lo largo de varias semanas. Las fases de descomposición eran obvias. Las fotos fueron ciertamente útiles. Puede que tu cuerpo parezca bello, con un buen tono muscular, firme pero suave al tacto. Sin embargo, cuando observas de cerca sus componentes y la desintegración de la que es susceptible, te das cuenta de que su naturaleza es otra. Si debido al comportamiento tenido a lo largo de muchas vidas, tu emoción destructiva predominante es el odio y la frustración, lo que hace que te alteres con facilidad e incluso pierdas los estribos con los demás, puedes cultivar el amor a través del deseo de que quienes están faltos de felicidad sean dotados de felicidad y de causas para estar felices. Si tu emoción destructiva predominante es la confusión y el desánimo, debido quizá a la creencia de que los fenómenos suceden sin causas ni condiciones,
o que el ser existe por sí mismo. Puedes meditar sobre el origen dependiente de los fenómenos, sobre la dependencia de los fenómenos con respecto a las causas. También puedes observar el proceso del renacimiento en la existencia cíclica, comenzando por la ignorancia y terminando por el envejecimiento y la muerte. Tanto una cosa como otra debilita la confusión generada por la ignorancia y las ideas erróneas y fomenta la inteligencia. Si tu emoción destructiva predominante, arrastrada del pasado, es el orgullo, puedes meditar sobre las categorías de los fenómenos dentro de tu complejo mente-cuerpo. Prestar atención a estos muchos factores reduce la sensación de una identidad separada de ellos. Además, si las examinas detenidamente, te darás cuenta de que hay muchas cosas que no sabes y de ese modo se desinflará tu engrandecido sentido de identidad. Los científicos de hoy en día, como los físicos, tienen sus propias categorías de fenómenos, como los 6 tipos de quarks: arriba, abajo, encantado, extraño, cima y fondo, y las 4 fuerzas: electromagnética, gravitatoria, nuclear fuerte y nuclear débil, las cuales, si crees que lo sabes todo, minarán tu orgullo cuando reflexiones sobre ellas. Acabarás pensando: no sé nada. Si tu emoción destructiva predominante es la excesiva generación de pensamientos, lo que hace que estés dando vueltas a la cabeza pensando en esto y en lo otro, puedes meditar sobre la inspiración y la expiración descritas en la sección previa. Cuando unas tu mente a la respiración, la corriente de pensamientos aparentemente imparable disminuirá al instante. Si no tienes una emoción destructiva predominante, puedes elegir cualquiera de los objetos citados. Un objeto especial. Un objeto de meditación útil para todos los tipos de personalidad es una imagen de Buda o de otra figura religiosa, pues concentrarse en ella imbuye la mente de actividades virtuosas. Si a fuerza de traer esta imagen a la mente una y otra vez acabas visualizándola con claridad, permanecerá contigo durante todas tus actividades del día como si estuvieras en la presencia de Buda. Cuando estás enfermo y sufriendo, serás capaz de evocar esta maravillosa presencia. Y cuando estés moribundo, en tu mente aparecerá constantemente un Buda y tu conciencia de esta vida terminará con una actitud de profunda devoción. ¿No sería eso beneficioso? En tu meditación, imagina un Buda real, no un cuadro o una estatua. Primero has de conocer la forma de ese Buda en particular, ya sea escuchando una descripción de alguien o contemplando una foto o una estatua, y familiarizarte con ella para que la imagen pueda aparecer en tu mente. La conciencia mental del principiante se desvía fácilmente hacia toda clase de objetos, pero sabes por experiencia que si contemplas un objeto, por ejemplo una flor, la dispersión disminuye. Asimismo, si contemplas una imagen de Buda con los ojos, la dispersión amainará y poco a poco podrás hacer que la imagen aparezca en tu mente. Imagina el objeto religioso a la altura de las cejas y a 1,5 o 2 metros de distancia, con una estatura de entre 3 y 10 centímetros. Cuanto más pequeño sea el objeto, mejor se grabará en tu mente. Ha de ser claro y brillante, que emita luz, pero posea densidad. El brillo ayudará a impedir que la percepción de la mente sea demasiado imprecisa. La densidad ayudará a que la mente no se desvíe hacia otros objetos. La naturaleza y el tamaño del objeto han de permanecer constantes durante el tiempo que dura el cultivo del aquietamiento. No debes alterarlos, aun cuando con el tiempo la imagen pueda cambiar de tamaño, color, forma, posición e incluso número. Devuelve la mente al objeto original. Si te esfuerzas demasiado por hacer que el objeto sea brillante y claro, eso interferirá en el ejercicio. Ajustar constantemente el brillo te impedirá desarrollar la estabilidad. Hace falta moderación. Una vez que el objeto aparezca, aunque sea vagamente, reténlo. Más tarde, cuando el objeto se estabilice,
Podrás ajustar gradualmente el brillo y la claridad sin perder la imagen original. Reflexión meditativa. Observa detenidamente una imagen de Buda o de otra figura o símbolo religioso, prestando atención a la forma, el color y los detalles. Practica para que la imagen aparezca internamente en tu conciencia, imaginándola a la altura de las cejas, a una distancia de 1,5 metros o 2 metros, con una estatura de entre 3 y 10 centímetros, mejor que sea pequeño, y un brillo intenso. Piensa que la imagen es real y está dotada de las magníficas cualidades de cuerpo, habla y mente. Poner a punto la mente para la meditación. Un monje llamado Shrona estaba intentando meditar, pero tenía la mente demasiado tensa o demasiado relajada. Pidió consejo a Buda. Buda le preguntó: ¿cuando vivías con tu familia tocabas bien la guitarra? Ciertamente. ¿Sonaba bien cuando tensabas o aflojabas mucho las cuerdas? Ni una cosa ni otra. Tenía que hacer ambas cosas con moderación. En este caso es lo mismo. Para meditar has de moderar la tensión y la relajación de tu mente. Patrul Rinpoche. Palabras sagradas. Estás intentando desarrollar una mente meditativa que en sí sea intensamente clara, con una conciencia alerta y brillante. También estás buscando la estabilidad de poder concentrarte firmemente en el objeto. He aquí las dos cualidades mentales que necesitas: claridad intensa y estabilidad inquebrantable. ¿Qué impide que aparezcan tales cualidades? La laxitud, cuando la mente se relaja demasiado. Impide desarrollar la claridad. Y luego la agitación, cuando la mente se tensa demasiado, que impide mantener la atención en el objeto. La laxitud puede ser burda, sutil o muy sutil. En la laxitud burda, el objeto no es en absoluto claro y la mente se siente hundida o arrastrada hacia abajo. En la laxitud sutil, la mente permanece en el objeto, pero le falta claridad intensa. En la laxitud muy sutil, la intensidad es casi total. La mente está solo ligeramente relajada. La laxitud se produce cuando la mente se retrae hacia adentro en el proceso de meditación. Esto no es aletargamiento, que es la pesadez e inutilidad de la mente y el cuerpo causadas por el embotamiento y que puede producirse incluso cuando se presta atención a un objeto externo. En el aletargamiento, el cuerpo está pesado y la mente está pesada, atrapada en la oscuridad. Suena relajante, ¿no? Solo bromeaba. Agitación. La agitación es un estado de ánimo excitado, la mayoría de las veces debido a la atracción que sentimos por un objeto externo de deseo. También puede ser cualquier dispersión de la mente, tanto si el nuevo objeto es virtuoso, como la caridad, no virtuoso, como el deseo, o neutro, como coser. Existe la agitación burda y la sutil. En la agitación burda, la mente olvida el objeto de la meditación y se pierde en otros pensamientos. En la agitación sutil, el objeto no se pierde, pero un recodo de la mente está entregada al pensamiento acelerado, como el agua que corre bajo la superficie helada de un río. Entre una sesión de meditación y la siguiente, es importante dominar los sentidos, comer una cantidad de alimento moderada y mantener una observación consciente del cuerpo y la mente. De lo contrario, estos pueden ser causa de laxitud y agitación. Dormir demasiado suele conducir a la laxitud, mientras que tener expectativas poco realistas sobre los placeres de la vida suele conducir a la agitación. Duración de la sesión. Si la laxitud o la agitación interfieren en tu concentración y no puedes contrarrestarlas,
En lugar de insistir obstinadamente en sesiones de meditación largas, prueba sesiones breves pero frecuentes. A medida que tu rendimiento mejore y los problemas disminuyan, ve alargando las sesiones. Si la laxitud es un problema, resulta de gran ayuda meditar en un lugar elevado y también meditar al alba. Justo después de despertar, los sentidos no están todavía activos, pero el poder del pensamiento está presente. Y como los órganos sensoriales todavía no están funcionando, son menos las distracciones. Personalmente, el alba es cuando mi mente está más despejada y aguda. Atención e introspección. La atención es una técnica destinada a mantener la mente siempre fija en el objeto de meditación. Es el antídoto contra el olvido. Dado que el principiante posee esta habilidad en una dosis reducida, hay que fomentarla e incrementar a fuerza de devolver la mente una y otra vez al objeto. Comprueba asiduamente si tu mente está centrada o no en el objeto. Al repetir esta acción, llegará un momento en que enseguida te percatarás de cuándo tu mente se ha distraído con otra cosa. Con el tiempo advertirás cuando tu mente se dispone a desviarse del objeto y serás capaz de mantenerla ahí. Esta habilidad es atención. La técnica para reconocer si la laxitud o la agitación están impidiendo que la mente desarrolle claridad y estabilidad se llama introspección. Esta comprobación frecuente de si el objeto es claro y estable no se hace con todo el poder de la mente, sino de refilón, para así no interferir en la atención de la mente en el objeto. Ciertamente, para desarrollar una atención poderosa, hay que controlar si se está centrado o no en el objeto. Pero en esta etapa la función de la introspección es ver si la mente se halla bajo la influencia de la laxitud o la agitación, no solo si está centrada o no en el objeto. Como dice el erudito y yogui indio Baba Viveka, al elefante de la mente que se pasea a su antojo, hay que amarrarlo con la cuerda de la atención al pilar de un objeto de meditación para domarlo poco a poco con el gancho de la sabiduría. La experiencia te enseñará a reconocer cuando tu estado de meditación se ha tornado excesivamente agitado o laxo y a determinar la mejor práctica para reajustarlo según se explica en las dos secciones siguientes. A medida que desarrolles tu capacidad de introspección, internamente sentirás cuál es el nivel adecuado de tensión, cómo afinar la cuerda de una guitarra hasta el punto justo, ni demasiado tensa ni demasiado floja. Finalmente, como resultado de tu experiencia acumulada, serás capaz de detectar la laxitud y la agitación antes de que se manifiesten y de aplicar las técnicas para impedir su aparición, tensando o aflojando el modo en que la mente percibe el objeto. Fija la mente en el objeto de meditación. Empleando la introspección, comprueba de vez en cuando si tu mente permanece en el objeto. Si adviertes que se ha desviado, invoca de nuevo el objeto y fija tu mente en él todas las veces que sea necesario. De esta forma desarrollarás atención e introspección. Aplicar los remedios. Cuando gracias a la introspección adviertes que tu mente ha caído bajo la influencia de la laxitud o la agitación, o intuyes que estás a punto de manifestarse, has de poner remedio de inmediato. No basta con limitarte a advertir el problema sin combatirlo. Recuerda que la incapacidad para aplicar un remedio es en sí un problema. Asegúrate de que lo haces. No cometas el error de pensar que esos problemas no son importantes o que no puedes ponerle freno. Remedios para la laxitud. En el caso de la laxitud, que es causada por un exceso de retraimiento, la mente se relaja más de la cuenta y pierde fuerza y tensión. La pesadez mental y física pueden generar laxitud, lo que a su vez puede hacer que se pierda el objeto de observación como si hubieras caído en la oscuridad. Puedes incluso llegar a dormirte. Cuando la laxitud empieza a manifestarse, es necesario reanimar la mente tensándola. Si necesitas otra técnica para reforzar la mente, eleva o haz más brillante el objeto de meditación o presta más atención a los detalles.
Observa el arco de las cejas de la imagen de Buda si ese es tu objeto. Si eso no funciona, sin dejar de meditar, abandona temporalmente el objeto y piensa en algo que te haga feliz, como las maravillosas cualidades del amor y la empatía, o la maravillosa oportunidad de que la vida humana permita la práctica espiritual. Si eso no funciona y sigues bajo la influencia de una laxitud o un alatargamiento burdo, puedes incluso dejar la meditación e ir a un lugar elevado o con amplias vistas. Estas técnicas harán que tu desinflada mente se tense y agudice. Remedios para la agitación. En las ocasiones en que la mente está agitada y has intentado aflojar la tensión sin conseguirlo, necesitas aplicar otra técnica para retraer la mente. En este momento podría ayudarte bajar el objeto e imaginarlo más pesado. Si eso no funciona, sin dejar de meditar, abandona temporalmente el objeto y piensa en un tema que te serene. Por ejemplo, el modo en que la ignorancia ocasiona los sufrimientos de la existencia cíclica, poniéndonos bajo la influencia de las emociones destructivas. O podría reflexionar sobre la inminencia de la muerte. También ayuda a pensar en las desventajas de los objetos hacia los que te has desviado y las desventajas de la propia distracción. Tales reflexiones harán que la excesiva tensión de la mente se afloje, permitiéndote mantener la mente en el objeto de observación. Cuando eso ocurra, regresa inmediatamente al objeto original. A veces, si mi tiempo de meditación es limitado porque tengo trabajo que hacer, esta sensación de apremio promueve un mayor esfuerzo que refuerza la atención. Dejar los remedios. Una vez que has aplicado un remedio con éxito, es importante que lo abandones y devuelvas toda tu concentración al objeto de meditación. Aplicar en exceso los antídotos contra la laxitud y la agitación, cuando el efecto ya ha desaparecido, perturbará la estabilidad que estás intentando alcanzar. En este momento, es importantísimo dejar de aplicar el remedio y permanecer en el objeto, comprobando, de tanto en tanto, si la agitación o la laxitud se disponen a hacer acto de presencia. Más adelante, cuando hayas alcanzado un alto dominio de la meditación y ya no corras el riesgo de sufrir un exceso de tensión o relajación, el simple hecho de tener presente la posible necesidad de aplicar remedios entorpecerá el desarrollo de la concentración focalizada. Así y todo, no dejes de estar al tanto de estos problemas demasiado pronto. En la siguiente sección explicaré cuándo es conveniente hacerlo. Los niveles de progreso hacia el aquietamiento. Las enseñanzas budistas describen 9 niveles de progreso hacia el aquietamiento real. Tales niveles forman un mapa de meditación que nos indica dónde estamos y qué necesitamos hacer para avanzar. Nivel 1. Fijar la mente en el objeto. Cuando después de escuchar o leer las instrucciones sobre cómo fijar la mente en el objeto de meditación, retraes la mente y tratas de mantenerla en el objeto, es probable que al principio no lo consigas y te veas sometido a una corriente incesante de pensamientos. Si es así, te hallas en el primer nivel. Incluso puede que tengas tantos pensamientos que parezca que el hecho de intentar meditar aumente la aparición de estos, pero en realidad estás reparando en el alcance, antes inadvertido, de tus propias divagaciones. Tus esfuerzos por aplicar la atención es lo que hace que te des cuenta de lo que está sucediendo. Nivel 2. Fijación periódica. Cuando uno emplea enérgicamente la atención y se pregunta una y otra vez, ¿estoy centrado en el objeto? Empieza a ser capaz de mantener la mente en el objeto durante periodos breves, pero sigue siendo mayor la distracción que la concentración en el objeto. Este es el segundo nivel, durante el cual los pensamientos a veces se dan un descanso y a veces aparecen inesperadamente. Los principales problemas durante los dos primeros niveles son consecuencia de la pereza y del hecho de olvidar el objeto, pero la laxitud y la agitación también impiden una atención meditativa estable y continua. Durante los dos primeros niveles se trabaja para dirigir la mente al objeto. Más adelante se trabajará para mantenerla en él.
Nivel 3. Retraimiento y recolocación. A medida que mediante la atención uno consigue reconocer antes la distracción, más capaz es de volver la concentración al objeto cuando ésta se ha desviado, como si se pusiera un parche en una tela. La atención ha madurado ahora hasta el punto de que enseguida se reconoce la distracción. Nivel 4. Mantenerse cerca. Cuando gracias al desarrollo pleno de la atención uno puede contrarrestar de inmediato la pereza y el olvido, pasa al cuarto nivel, donde no se descuida el objeto. La agitación burda ha terminado, pero persisten versiones sutiles de ella que interfieren de vez en cuando sin conseguir por ello que se pierda el objeto. En los tres primeros niveles, la pereza y el olvido eran los principales problemas, mientras que ahora lo son la laxitud y la agitación. Nivel 5. Disciplinar la mente. La introspección ahora se hace más fuerte, y gracias a la experiencia, uno reconoce las ventajas de la estabilidad meditativa. La laxitud burda ya no hace acto de presencia. El retraimiento de la mente de los objetos externos es ahora excesivo, de modo que es necesario aplicar remedios para la laxitud sutil, y de ese modo agudizar la mente. Nivel 6. Calmar la mente. Mediante la aplicación de los remedios para la laxitud sutil, se alcanza el sexto nivel. La introspección se ha desarrollado plenamente, y gracias a la experiencia, uno conoce los defectos de perderse en los pensamientos y las emociones destructivas. La laxitud sutil no representa un gran peligro. No obstante, esos mismos remedios destinados a vencer la laxitud sutil, agudizando la mente, pueden conducir a una mente excesivamente tonificada, y ahora existe el peligro de generar una agitación sutil. Nivel 7. Calmar la mente por completo. Mediante la aplicación de los remedios para la agitación sutil, se alcanza el séptimo nivel. En cuanto el deseo, la dispersión, la laxitud, el aletargamiento y demás aparecen, aunque sea de forma sutil, uno los abandona por medio del esfuerzo. Ya no es necesario preocuparse por no caer bajo la influencia de la laxitud o la agitación sutil. El esfuerzo consigue ahora detenerlas, de modo que ya no pueden perjudicar la concentración, aun cuando generen leves interrupciones. Nivel 8. Focalizar la mente. Ahora el poder del esfuerzo está plenamente desarrollado, de modo que con un poco de esfuerzo al comienzo de la sesión entera de meditación permanece libre de laxitud y agitación, y uno es capaz de mantener la estabilidad meditativa sin interrupción. Ya no es necesario analizar si la laxitud o la agitación están a punto de manifestarse. Ahora ese esfuerzo puede dejarse a un lado, pero eso no significa relajar la percepción sumamente clara del objeto. Nivel 9. La mente en equilibrio. Una vez familiarizados con la meditación por medio de este adiestramiento, el esfuerzo de aplicar la atención y la introspección ya no es necesario, y la mente se centra voluntariamente en el objeto. El noveno nivel es espontáneo. Cuando al comienzo de la sesión uno dirige la mente al objeto, la estabilidad meditativa se mantiene sin interrupción durante un buen rato por su propio impulso, sin depender del esfuerzo inicial necesario en el nivel anterior. Ahora ya no es necesario aplicar remedios contra ningún tipo de laxitud o agitación. Características del aquietamiento de la mente. El noveno nivel, pese a ser espontáneo, precede al nivel del aquietamiento. Mediante una mayor ejercitación de la atención focalizada, libre de la laxitud y la agitación, se genera flexibilidad mental y física. Primero uno siente el cerebro más pesado, pero no de una forma desagradable. Por otro lado, se nota un cosquilleo en la coronilla, como si a uno le colocaran una mano caliente sobre la cabeza después de habérsela afeitado. Es una señal de que está a punto de surgir la flexibilidad mental que elimina las disfunciones mentales que impiden una atención meditativa del todo natural.
Es una ligereza mental que se obtiene solo mediante la meditación, cuando la mente permanece gustosamente en su objeto. Esta flexibilidad mental hace que circule una energía favorable por todo el cuerpo, lo que produce flexibilidad física y elimina todas las incomodidades y disfunciones físicas que generan fatiga y falta de entusiasmo por la meditación. El cuerpo se siente ligero como el algodón. Esta flexibilidad física da lugar al instante a la dicha de la flexibilidad física, una sensación de bienestar que invade todo el cuerpo. Ahora es posible utilizar el cuerpo para las actividades virtuosas que uno elija. Este placer físico conduce al placer mental llamado la dicha de la flexibilidad mental, que llena la mente de una alegría que al principio es algo exagerada, pero que poco a poco se va regulando. En este momento se alcanza una flexibilidad permanente, lo cual marca la obtención del verdadero aquietamiento. Antes de eso, solo se tiene algo parecido al aquietamiento. Con un aquietamiento pleno, la mente está lo bastante concentrada para depurar las emociones destructivas cuando se une a la visión penetrante. Cuando uno entra en equilibrio meditativo, la flexibilidad mental y la flexibilidad física se alcanzan rápidamente, y es como si la mente se mezclara con el propio espacio. Cuando uno deja la meditación, se siente el cuerpo como algo nuevo, y algunos aspectos de la flexibilidad mental y la flexibilidad física permanecen. Fuera de la meditación, la mente es firme como una montaña y tan clara que uno tiene la sensación de poder contar las partículas de una pared y se experimentan menos emociones contraproducentes, pues uno está prácticamente libre del deseo de imágenes, sonidos, olores, sabores y texturas agradables, así como de malas intenciones, aletargamiento, apatía, agitación, contrición y duda. Además, el sueño se transforma fácilmente en meditación, durante la cual se tienen muchas experiencias maravillosas. Reflexión meditativa. Para contrarrestar la laxitud, que es una forma demasiado relajada de percibir el objeto meditativo, primero intenta tensar un poco la atención en el objeto. Si eso no funciona, haz más brillante el objeto. Elévalo o presta más atención a sus detalles. Si eso no funciona, deja el objeto y piensa durante un rato en un tema agradable, como las maravillosas cualidades del amor y la compasión, o la maravillosa oportunidad de que la vida humana permita la práctica espiritual. Si eso no funciona, deja de meditar y ve a un lugar elevado o amplio en vistas. 2. Para contrarrestar la agitación, que es una forma demasiado tensa de percibir el objeto meditativo, primero intenta relajar un poco tu forma de imaginar el objeto. Si eso no funciona, baja el objeto en tu mente e imagínalo más pesado. Si eso no funciona, deja el objeto y piensa durante un rato en un tema que te serene. Por ejemplo, el modo en que la ignorancia ocasiona los sufrimientos de la existencia cíclica o la inminencia de la muerte, o las desventajas del objeto hacia el que te has desviado y las desventajas de la distracción misma. Si aprendes estas técnicas, poco a poco desarrollarás la capacidad de aplicarlas cuando adviertas problemas en la calidad de tu atención cuando meditas.